Esta conferencia comenzará a grabarse. Ok, muy buenos días muchachos. Vamos a empezar entonces esta clasecita extra sobre el SPSS. ¿Sí? Para esto tienen que ir viendo de descargarse el programita para que puedan hacer. Este programa hemos dicho que es justamente mucho mejor, ¿sí? Mucho mejor que el Excel, ¿sí? Mucho más fácil que el Minitab también. Y les va a ayudar justamente a poder analizar, tabular, graficar, ¿sí? Procesar toda su información que obtengan de sus encuestas virtuales o de sus encuestas en físico, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo. Si nosotros vemos un poquito de lo que es el SPSS, justamente aquí, nos vamos a poder apreciar, ¿sí? Que se parece al Excel. Si tiene sus celdas y todo el asunto, ¿no? Es muy parecido a lo que es el Excel, ¿sí? Entonces, como pueden ver, vamos a tener a un lado todo lo que es todos los botones que conocemos y que tenemos en todos los programas, ¿sí? Como vemos ahí, archivo, edición, todos los mismos botones que justamente tenemos en todos los programas. ¿No? De estos, los que más nos van a interesar justamente son esos dos, ¿de acuerdo? Entonces eso vayan acordándose un poquitito, ¿sí? Entonces son estos dos. Tenemos el botón analizar y el botón gráficos. Obviamente dentro de archivo está como en todos los programas guardar, ¿no? O el disquito que tienen aquí, ¿sí? Entonces estos dos son los que más vamos a utilizar a lo largo de todo el programa. Sí, por un lado. Ahora, por otro lado, al final, abajo de nuestra hojita del SPSS, tenemos justamente dos botones, ¿sí? Que van al final, ¿no? ¿Sí? En la base tenemos vista de datos y vista de variables. Entonces, estos dos puntos justamente son los que más nos interesan, ¿sí? Más nos interesan a nosotros. Vista de datos, como pueden ver, es justamente para llenar las respuestas de nuestra encuesta. Y vista de variables nos sirve para hacer, ¿sí? Para hacer, para fabricar, para elaborar nuestras preguntas, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Primero, siempre tenemos que llenar nuestras preguntitas. Ahora, ¿qué tal si es que entramos a nuestro programa y nos sale algo así? No sabemos en dónde estamos. Vista de variables o vista de datos. Cuando damos un clic, ¿sí? Aquí notan que todos aparecen con la palabra barra, ¿no? Si le damos un clic a vista de variables, nos aparece otros datos, nombre, tipo, anchura y demás. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? ¿Llenar las respuestas o hacer las preguntas? ¿Qué dicen ustedes? Entonces va a ser justamente, ¿sí? Primero hacer las preguntas, ¿sí? Y para hacer las preguntas nosotros tenemos que hacer clic, como dice aquí, en vista de variables, ¿sí? Entonces nuestras preguntas están en papel, correcto, en papel. De ese papel tenemos que codificarlas o trasladarlas al SPSS y para eso tenemos que hacer clic en vista de variables
Y en vista de variables nos va a aparecer esta otra parte. Sí, eso es otra forma de ver. ¿De acuerdo? Entonces hacemos en clic en vista de variables y tenemos los siguientes datos. Tenemos primero lo que decía nombre, tipo, anchura y demás. Estos son las características de nuestras preguntas. ¿Sí? Es decir, nuestra pregunta va a tener un nombre, nuestra pregunta va a tener un tipo, una anchura, decimales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que ir justamente viendo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tipo de nombre, qué anchura, qué decimales, etiqueta, etcétera, etcétera, etcétera? Pues tenemos dos situaciones, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Este costado, como pueden ver, ¿sí? Este costado está justamente el número de preguntas, ¿no? Cada uno de estos números que están aquí, pues justamente van a reflejar una pregunta. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Tengo la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3, la 4, la 5 y la 6. ¿No? Esto obviamente sí, va a ir bajando hasta el infinito, ¿no? Vamos a tener muchas preguntas. Sí, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ustedes cuando justamente empiecen a codificar sus preguntas, ¿sí? Si en papel tienen 80 preguntas, pues van a tener que codificar 80 también preguntas en el SPSS. ¿Sí? Si ustedes tienen 10 o 6 preguntas, van a tener que codificar 6 también en el SPSS. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más? Estamos diciendo que esta parte superior viene de vista de variables, ¿sí? Vista de variables es justamente para llenar nuestras preguntas. Sí, más también se pueden ubicar que cuando yo hablo de preguntas, sí estoy hablando de variables o viceversa. La variable es la pregunta. Sí, siempre vamos a manejar así dentro del SPSS. La variable es la pregunta. ¿De acuerdo? Entonces, si le damos clic, nosotros hemos dicho, le damos clic a vista de variables, ¿sí? Estaríamos justamente viendo como vista de preguntas, si quieren. ¿Qué más? Entonces, una de las partes más importantes es vista de variables, porque nosotros vamos a codificar ahí nuestras variables pregunta por pregunta. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues tenemos que llenar de forma horizontal, ¿sí? Todas las preguntas de forma horizontal. La pregunta 1 va a tener su nombre, va a tener su propio tipo, su anchura, sus decimales, su etiqueta, etc. Pregunta por pregunta, ¿sí? Entonces vamos a ir explicando qué es cada uno de estos. Como vemos aquí, ¿sí? Nombre me dice, nombre es el resumen de una pregunta. El resumen, es decir, si mi pregunta es larga, ¿sí? Y demás, pues yo puedo resumir esta pregunta. ¿Cómo podría resumir esta pregunta? Pues acorto la pregunta. Si mi pregunta es, elija la edad al que pertenece, ¿no? Mi resumen será edad. ¿No? Sí, fácil, así, fácil y directo. Si mi pregunta es, elige el género al que pertenece, mi nombre o el resumen será género. ¿De acuerdo? Si mi pregunta fuese, ¿usted consume leche, pila en bolsa? No así tan largo, podemos poner leche, ¿no? O consume punto leche. No acepta en nombres, por si acaso, no acepta, como dice aquí, espacios. Sin espacios. Con puntos podemos hacer eso. ¿De acuerdo?
sin espacios y solamente con puntos. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Voy a ver un ejemplito aquí. Permítanme un segundito. Voy a abrir el SPSS para que se pueda ver. ¿De acuerdo? Muy bien, aquí entonces, sí, estamos diciendo que la parte del nombre justamente es hacer un resumen. Sí, la parte del nombre es hacer un resumen. Entonces, yo en esta parte, pues voy a agarrar y voy a insertar, ¿sí? Esta parte de aquí, un resumen. Entonces, yo agarro y digo lo siguiente. Digamos, mi pregunta número 5. Mi pregunta número 5 tal vez es, ¿usted consume el producto PIL? Entonces, pondré, ¿sí? Consume, punto, ¿sí? Leche, punto, PIL. Enter. Doy enter y automáticamente notan que todas ¿sí? Las filas y demás, ¿sí? Se activan. Antes estaba vacío. ¿De acuerdo? Entonces, yo doy clic y se activan. ¿Sí? Noten aquí, toda esta fila, ¿sí? Está vacía. Cuando yo le doy, una vez más, un resumen de la pregunta, recién se activa. Entonces, acuérdense que tiene que ser con punto, no con espacio. ¿Qué tal si pongo espacio? Vamos a poner consume, espacio, leche, pil. Le doy enter y sucede un problema. Nos dice, el nombre tiene un carácter no permitido. Entonces, tengo que hacer cero. Consume.leche.pil o tal cosa. Enter. Sí, recién se activa. ¿De acuerdo? Entonces, ese cuidado van a tener, ¿sí? Si es que se han equivocado o han escrito dos veces, igual que el Excel, le dan clic derecho sobre el número y le dicen borrar y va a eliminar toda esa fila, ¿no? Sí, automáticamente. ¿De acuerdo? Entonces, estamos diciendo que el nombre, ¿sí? El nombre es el resumen. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? Vamos al siguiente. Nuestra siguiente columnita, o digo nuestra siguiente, sí, justamente columna, es el tipo. El tipo, ¿sí? La columna tipo justamente es qué tipo de pregunta nosotros tenemos. ¿Es una pregunta abierta, de acuerdo? ¿O es una pregunta cerrada? Si es una pregunta abierta, como dice aquí, ustedes tienen que elegir cadena. Si es una pregunta cerrada, ustedes tienen que elegir numérico. Cuando es una pregunta cerrada y cuando es una pregunta abierta, nuestra pregunta cerrada es la que tiene justamente incisos, ¿sí? La que tiene justamente incisos. Es decir, si nuestra encuesta todas son con incisos, ¿no? O todas son para elegir, entonces estamos hablando de preguntas cerradas. Y por ende tenemos que elegir el tipo numérico, ¿sí?
Entonces vamos otra vez a nuestro ejemplito. Estamos aquí. Vamos a hacer, no sé, en género, creo que todos los tienen. En género tenemos dos respuestas correctas. Una pregunta se da, o es hombre o es mujer. Entonces aquí le damos clic, ¿sí? Le damos clic y elegimos justamente dónde está numérico, numérico, ¿sí? Numérico. Le damos clic en numérico y le damos clic en aceptar. ¿De acuerdo? Una vez que cumplamos eso, pues justamente, ¿sí? Nos va ya codificar poco a poco las preguntas. Entonces ya tenemos codificado lo que es el nombre, ya tenemos el tipo. En todos sus casos, en todos los casos de ustedes, el tipo va a ser numérico. Una vez más, el tipo numérico significa que la pregunta es cerrada. ¿Sí? Todos van a ser cerrados, excepto cuando el cliente escriba, ¿no? En algún caso creo que había dirección, ¿dónde vive? Yo vivo en la calle Ayacucho, esquina, tal cosa. Así es. Si tiene que escribir el cliente, pues le ponen cadena, ¿sí? Es decir, agarramos aquí y le damos cadena. ¿Sí? Como pueden ver, aquí abajo dice cadena. Ingeniero, ¿Sí? y si nuestra pregunta hay la opción de respuesta otros, es decir, la pregunta está compuesta por elección y también por escritura, ¿qué incluye? Sí. Si es que contiene la palabra otros, ¿no? Ustedes lo mantienen como numérico. Solamente como numérico, porque otros pertenece a un inciso, ¿no? Dentro de sus preguntas tienen el inciso otros, entonces ya es un inciso, ¿sí? Cuando no tienen incisos, ¿sí? Sin incisos, entonces eligen cadena, que es muy, muy, muy raro, digamos, ¿sí? Está bien, ingeniero, gracias. Ok, sigamos entonces, ya sabemos que es tipo. La siguiente, sí, columna nos dice que se llama anchura. Esta anchura es la cantidad, ¿de acuerdo? La cantidad de cifras de los incisos. ¿Qué quiere decir? Nuestros incisos, ¿cuántas cifras tienen? Inciso 1, inciso 2, inciso 3, inciso 4. ¿Sí? No tienen más de una cifra o dos cifras. Tal vez alguien tiene inciso 10, ¿correcto? Tal vez. Pero en general, todos tienen un inciso, ¿no? Digamos, inciso 1 tienen hombre, hombre. Inciso 2 tienen mujer, ¿no? Inciso 3 tienen y demás, ¿se dan cuenta? Entonces, esta parte de aquí, ¿sí? La anchura hace referencia a esta cifra, al inciso. Noten que todos son justamente un espacio o una cifra. Una cifra, una cifra, una cifra. Tal vez alguien tiene hasta el inciso 10. Si es así, entonces en anchura pondrán cuántas cifras tiene. ¿De acuerdo? Entonces nosotros estamos diciendo una cifra. O tal vez van a tener hasta el inciso 10, le ponen 2. ¿Sí? En este caso, ¿no? Lo mismo. Nuestra anchura ponemos 1 o 2. Depende de nosotros. Si queremos lo dejamos en 2. No hay problema. ¿De acuerdo? Ingeniero, Sí. y si digamos hemos metido en nuestra encuesta la pregunta de escriba su nombre, ya sería en la anchura, sería el tipo cadena y en la anchura, ¿qué cifra pondríamos o no pondríamos? Anchura es la cantidad de espacios, ¿no? Entonces pueden poner más espacios. ¿Sí? Más espacios. Vamos a ver aquí, ¿dónde está? Vamos a elegir cadena.
¿sí? Y anchura, igual elegimos las que queramos. Si es que van a escribir los clientes algo, pues pueden aumentar o pueden calcular, no sé, 50 cifras o 50 espacios, digamos, ¿no? Pero, como les digo, eso es muy rara vez que sea cadena. Muy rara. Siempre es mejor cesar la pregunta para no tener problemas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, si es cadena, le pueden aumentar. Generalmente, si es cadena es 250, generalmente. Anchura, ¿no? Si es numérico, generalmente la anchura va a ser 2. ¿Sí? Muy bien, ya Está tenemos bien, que ingeniero. okay, ya tenemos que esa anchura. Vámonos a nuestra siguiente columna. Nuestra siguiente columna es decimales. ¿Sí? ¿Qué son los decimales? Los decimales aquí me dice que es la cantidad de decimales del inciso. O sea, el inciso, ¿sí? Para nuestro caso tiene decimales, ¿no? Vamos, aquí dice inciso 1.1, 1.2, ¿no? Entonces, nuestros decimales serían 0. Entonces, voy aquí otra vez y a decimales pues le pongo 0. ¿Sí? Porque ningún inciso va a tener decimales. ¿De acuerdo? Entonces, decimales 0. ¿Sí? ¿Qué más? La siguiente columna me dice etiqueta. ¿Qué es etiqueta? Etiqueta para nosotros va a ser la pregunta completa, con espacios, con signos, con puntos, con números, lo que queramos. Entonces, la etiqueta es la pregunta completa. Entonces, yo voy otra vez aquí e inserto toda mi pregunta completita. Si yo agarro y pongo, elige el género, bla, bla, completita, ¿no? Con signos, con errores, con todo. Entonces, la etiqueta es la pregunta completa. ¿Sí? Y el nombre, acuérdense, el nombre es el resumen. ¿No? No tengo la etiqueta, dice, elige al género al que pertenece, bla, 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 bla. Y el otro lado dice, solamente género. ¿Sí? Género, nada más. Entonces, es lo que tenemos que hacer. ¿Qué más? La siguiente columna, sí, dice valores. Los valores, la columna valores es una de las columnas más importantes. Entonces, en la columna valores, lo que yo inserto justamente es la codificación de mis incisos, ¿sí? Valores. ¿Qué contiene cada inciso? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, estábamos diciendo, mi inciso 1, ¿no? Inciso 1 contiene hombre y el inciso 2 mujer. Ese es lo que contiene, ¿sí? Inciso 1 contiene hombre y inciso 2 contiene mujer. Entonces, estamos hablando de que la parte de los valores, vamos a insertar lo que contiene. Cuando le damos clic a valores, nos va a mostrar otra ventanita de ese tipo, ¿sí? Más o menos de ese estilo. Entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? Lo dice valor, ponemos el número del inciso y donde dice etiqueta ponemos el contenido del inciso. Voy a mi ejemplito, ¿sí? Voy a mi ejemplito y voy a usar todo esto de aquí para que hagamos completo. Eliminar, 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 eliminar. Muy bien, entonces mi pregunta era, elige el género al que pertenece. En valores dice ninguna, yo tengo que elegir. Entonces, reviso mi encuesta, dice el 1 era hombre. Sí, y le doy añadir. El inciso 2 era mujer. Le doy añadir. Tal vez tienen otro inciso, 3, otros. Añadir. ¿Sí?
Una vez que añaden todo, si se han equivocado, pueden dar clic, ¿no? Y eliminar, como hemos hecho, eliminar y demás. Una vez que han terminado todo, pueden revisar ortografía y demás, como está aquí, ¿no? Como está justamente este posterior, pueden revisar que está bien escrito, ¿no? Esta parte del formato. Y luego le damos aceptar. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que esté todo, le damos a aceptar y automáticamente aquí ya está, ¿no? En valores, como ustedes ven, y aparece. Si quiero ver, le doy clic. Ahí está lo que he llenado de esa pregunta. ¿De acuerdo? De esa pregunta. Entonces yo tengo que hacer ese mismo procedimiento, pregunta por pregunta. ¿Sí? Digamos otra pregunta. Consume leche. Enter. ¿Sí? Consume leche, va a ser numérico. Luego hemos dicho que la anchura va a ser 2. Le doy 2. Enter. Decimales 0. Anchura 2. Y pongo la pregunta completa, tal vez la pregunta número 6, digamos, es: ¿usted consume leche, pila en caja? No sé. Completa. ¿Sí? Los valores. ¿Cuáles serán los valores que puedan existir? ¿Usted consume leche? Tal vez 1, la respuesta será sí, sí se consume. 2, no, no se consume. Le doy a aceptar. ¿Sí? Entonces lo que tienen que hacer justamente ustedes es ir codificando cada una de las preguntas. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? Nuestra siguiente columnita se llama perdidos. Los valores perdidos son las personas que no han respondido una pregunta, ¿no? Puede ser por un salto, puede ser que se hayan olvidado. Generalmente es porque es un salto, ¿no? Si usted no consume leche, por favor pase a tal pregunta. Entonces, en esta variable, mejor dicho, en esta columna de perdidos, lo que hacemos es dejar sin mover, como dice aquí, ¿sí? Como está aquí anotado, ponemos ninguno. ¿Sí? Lo dejamos sin utilizar, sin mover. ¿De acuerdo? Esto sale automáticamente, ¿no? Si, digamos, empiezo a poner una nueva fila, aparece automáticamente ninguno, aunque no haya llenado nada de esto todavía. ¿Sí? Lo voy a poner aquí, por ejemplo, aquí abajo, le voy a poner nombre, digamos, un resumen, ¿qué red social? Digamos, le doy enter, todito automáticamente se activa, ¿sí? Pero noten que aquí en perdidos sigue diciendo ninguno, ¿no? ¿Sí? Entonces en perdidos no hacemos nada. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Borramos estas de aquí que no tienen nada que ver, hemos dicho, borrar, listo. Viene la columna que se llama columnas. Entonces, la columna que se llama columnas es el ancho de la columna, ¿sí? De la lista de datos. ¿De acuerdo? Entonces, noten aquí, dice 8, 14 y demás, pero aquí no hay ninguna diferencia. ¿Dónde se va a ver la diferencia? Aquí, cuando le dé clic en vista de datos, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer la prueba. A la primera pregunta, le voy a poner 1, columnas, ¿sí? Ahorita le voy a poner 1 para que se pueda ver. Sí, y este cambio que estoy poniendo 1 solamente se ve en vista de datos. Me voy a vista de datos. Y noten que aquí las columnas, ¿sí? se han vuelto angostitas. Antes eran así, como estas, así anchas. Pero ahora están súper angostitas, no se pueden ni leer.
¿sí? Pero eso solamente afecta en vista de datos. Me voy a vista de variables, todo sigue igual. Si me voy a vista de datos, ahí cambia. ¿De acuerdo? Entonces, en la parte de columnas, si quieren, lo pueden dejar en 8, que es por defecto. ¿No? Por ejemplo, aquí lo voy a poner, digamos, 30. La primera columna, me voy aquí. Y noten que ha cambiado la primera. Es más ancha, las demás son angostitas. Pero como hemos dicho que se parece al Excel, entonces podemos nosotros cambiar el ancho. Como en el Excel. ¿Sí se dan cuenta? Cambiamos el ancho de nuestras columnas y listo. ¿Sí? Entonces, los dejamos en 8. 8, 8, 8, 8. Muy bien, entonces nosotros con eso, ¿no? Hasta donde dice columnas, sí, ya estamos terminando de codificar. Luego nos queda la columna alineación, que es justamente a qué lado va a estar la palabra escrita, ¿no? Lo pueden dejar a la derecha, izquierda, eso no me interesa mucho. Aquí sí, en la medida, sí o sí tienen que tener, si es cerrada la pregunta, tiene que ser escala. Es decir, si aquí es numérico, no, numérico era cerrado, acuérdense. Si es numérico, aquí tiene que decir escala. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, agarramos y elegimos escala. Ahora, ¿qué tal si aquí es cadena? Como alguien preguntaba. Si es cadena, ¿sí? Aquí se cambia automáticamente. Si es cadena, sí, tiene que ser nominal. ¿Cómo está ahí? Se cambia automáticamente, ¿no? Vuelvo a hacer el ejercicio, aquí le pongo cadena, ¿sí? Y automáticamente se cambia nominal. Si es numérico, ¿no? Si elijo numérico, le doy clic. Entonces, noten que ya no se cambió. Tengo que hacerlo de forma manual. Entonces, tengo que agarrar y volver a escoger escala. Tengo que escoger, ¿sí? Este era numérico. Clic. Tengo que cambiar a escala. ¿De acuerdo? Hasta aquí alguna pequeña pregunta, tal vez algo. Aquí lo vamos a finalizar esta primera parte y abrimos otra vez otro videito para que yo lo suba así parte por parte los videos. ¿De acuerdo? Hasta aquí hemos aprendido a codificar. ¿Sí?